أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El nombre del compañero que mencionaré hoy de entre los compañeros Badri es Hazrat Hilal. Su nombre completo era Hazrat Hilal bin Umayya Waqifi. Hazrat Hilal pertenecía al clan Banu Waqif de la tribu Aus de los Ansar. El nombre de su padre era Umayya bin Amir y el nombre de su madre era Unaysa bint Hidam, que era la hermana de Hazrat Kulsum bin Hidam. Kulsum bin Hidam es el compañero en cuya casa el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó en Kaaba durante su migración a Medina. Encontramos referencias a dos matrimonios de Hazrat Hilal bin Umayya, uno con Furaya bint Malik bint Dusham y el otro con Mulaika bint Abdullah. Ambas esposas de Hazrat Hilal radhiyallahu anhu tuvieron el honor de aceptar el Islam en manos del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Hilal bin Umayya fue uno de los primeros conversos al Islam, destruyó los ídolos de la tribu Banu Kafif y fue el abanderado de su pueblo el día de la victoria de la Meca. Hazrat Hilal bin Umayya tuvo el honor de participar en las batallas de Badr, Uhud y otras batallas posteriores junto con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, no pudo participar en la batalla de Tabuk. Ibn Hisham no ha incluido el nombre de Hazrat Hilal en la lista de los compañeros Badri recogidos en su libro. Sin embargo, Bukhari lo ha incluido entre los compañeros Badri en su Sahih Bukhari. Hazrat Hilal bin Umayya fue uno de los tres compañeros Ansari que no pudieron participar en la batalla de Tabuk sin tener excusa alguna. Los otros dos compañeros fueron Ka'b bin Malik y Murara bin Rabi. El siguiente versículo del Sagrado Corán fue revelado en relación con ellos. Y a los tres que permanecieron atrás hasta que la tierra les pareció demasiado estrecha, a pesar de toda su extensión, y sus almas
les fueron también constreñidas, quedando convencidos de que no había refugio ante Allah salvo Él mismo. Entonces volvió a ellos con misericordia para que pudieran retornar a Él. En verdad, Allah es remisorio con compasión y misericordioso. La batalla de Tabuk tuvo lugar el 9 después de la Hijra. Hay una narración detallada en Sahih Bukhari a este respecto, donde menciona que estos 3 compañeros se quedaron atrás. Abdurrahman, el nieto de Hazrat Ka'b bin Malik, narra de su padre, Abdullah ibn Ka'b, que cuando Hazrat Ka'b radiyallahu anhu perdió la vista, solía ayudarlo para guiarle de un lugar a otro. Narró que escuchó a Hazrat Ka'b bin Malik narrar el siguiente incidente. Esta narración con respecto a Hazrat Ka'b es bastante larga. Se menciona a Hazrat Hilal bin Umayya, el compañero que estoy mencionando. En cualquier caso, narra que escuchó a Hazrat Ka'b bin Malik relatar el relato de cuando se quedó atrás, es decir, durante la batalla de Tabuk. Hazrat Ka'b dice que no me quedé detrás del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en ninguna batalla que él batalló, excepto la batalla de Tabuk. Tampoco participé en la batalla de Badr, pero el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no amonestó a nadie que no hubiera participado en ella, porque el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había salido en busca de la caravana de Quraysh y Allah los hizo, es decir, los musulmanes, se encontraran con el enemigo sin ninguna intención de batallar. Sin embargo, estuve presente durante la noche de Aqaba. Menciona que tampoco participó en la batalla de Badr. Sin embargo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no expresó disgusto por no haber participado en ella. Dice: estuve presente durante la noche de Aqaba cuando hicimos una promesa solemne de permanecer establecidos en el Islam, y no cambiaría esta promesa solemne por la batalla de Badr, a pesar de que la batalla de Badr es más popular entre la gente que la promesa de Aqaba. En cuanto a mí, nunca había sido más fuerte o más rico de lo que era cuando permanecí detrás del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, en la batalla de Tabuk. Por Allah, nunca antes había tenido 2 camellos, excepto en el momento de la batalla de Tabuk. Cada vez que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam tenía la intención de ir para batallar, lo mantenía en secreto, pareciendo como si se dirigiera a otra dirección. En línea con la estrategia de la guerra era la práctica del santo profeta sallallahu alaihi wasallam mantener discreción, y además de esto prolongaba el viaje o tomaba una ruta diferente. Sigue narrando: con motivo de esta expedición, es decir, la batalla de Tabuk, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam partió en un momento de intenso calor y se enfrentó a un largo viaje a través de una región inhóspita y un enemigo muy poderoso en número. Por lo tanto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam anunció a los musulmanes claramente sobre sus circunstancias para que pudieran hacer todos los preparativos necesarios. Con motivo de esta batalla, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no mantuvo nada oculto, sino que les informó sobre el destino y también quién era el enemigo, y para que pudieran prepararse en consecuencia. Él además narra: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam también les reveló la dirección hacia la que iban a ir y fue acompañado por una gran cantidad de musulmanes. Hazrat Ka'b decía que no había nadie que quisiera estar ausente, pero
pensaba que al ausentarse de pelear en la batalla el asunto permanecería oculto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, a menos que Allah se lo revelara a través de la revelación divina. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam partió para esta batalla en un momento en que las frutas habían madurado y eran sabrosas, es decir, en la temporada de calor. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros comenzaron a hacer preparativos. Hice la intención de salir con ellos por la mañana. Sin embargo, volví a casa sin haber preparado equipaje alguno. Salía por la mañana con la intención de hacer los preparativos para la expedición, pero regresaba por la noche sin hacerlos. Afirma, me decía a mí mismo, puedo hacer los preparativos ya que dispongo del equipaje. Por lo tanto, permanecí laxo hasta que la gente hizo todos los preparativos y un día el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se dispuso a la batalla por la mañana y los compañeros también fueron con él. Sin embargo, no pude prepararme para mi partida. Pensé que haría los preparativos 1 o 2 días después de la partida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y luego me uniría a ellos, ya que tenía los medios para viajar y podría hacerlo con gran facilidad. En la mañana siguiente a su partida salí a prepararme, pero regresé sin haber hecho nada. Por otra parte, a la mañana siguiente, es decir, la tercera mañana, salí a prepararme, pero regresé sin tomar una decisión. Tal era mi condición y mientras tanto el ejército había avanzado mucho con gran ritmo. Entonces decidí irme y unirme a ellos. Ojalá pudiera haberlo hecho, pero no tuve la fuerza de emprender el viaje. Después de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam partió para la batalla, cada vez que salía y caminaba entre las personas, entre las calles de Medina, es decir, las personas que se quedaron atrás, entristecía no poder ver a nadie a mi alrededor excepto aquellos que fueron vistos con desdén debido a la hipocresía en sus corazones o aquellos que eran débiles y que Dios les concedió la exención. Además, continúa diciendo el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no se acordó de mí ni preguntó por mí hasta que llegó a Tabuk. Cuando llegó el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba sentado entre la gente. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba sentado entre la gente, preguntó ¿dónde está Ka'b? Un hombre de los Banu Salama dijo: oh mensajero de Allah, él se ha quedado por sus vestimentas y por bien mirar a su propio entorno, queriendo decir que no se había unido a ellos por haberse vuelto acaudalado o arrogante. Al escuchar esto, Muaz bin Jabal dijo: ¿qué cosa tan horrible acabas de decir? Oh mensajero de Allah, por Dios, no sabemos de él nada más que cosas buenas, es decir, no es arrogante ni orgulloso y no es un hipócrita. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó esto y guardó silencio. Ka'b bin Malik relata: cuando escuché que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam regresaba de su expedición, me inquieté y comencé a idear falsas excusas para evitar su enfado del día siguiente. Pedí consejo a todos los miembros juiciosos de mi familia acerca del tipo de pretexto que podía presentar. Cuando supe que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba muy cerca, todas las falsas disculpas desaparecieron de mi corazón y me di cuenta que con una falsa declaración nunca podría hacer nada para evitar su disgusto. Así, decidí decir toda la verdad. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam llegó y cada vez que regresaba de un viaje, primero iba a la mezquita para ofrecer 2 nawafil, 2 oraciones voluntarias, y después se sentaba para recibir a la gente. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam terminó y se sentó, los que no se pudieron unir a él se presentaron y comenzaron a exponerle sus excusas por no haber podido unirse a la expedición.
Cada uno de ellos presentó su falsa excusa e incluso juraban las razones por las que no habían podido hacerlo. Había unas 80 personas que juraron y presentaron sus falsos testimonios. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam aceptó sus excusas, tomó el juramento de lealtad y pidió perdón a Allah por ellos y dejó que los secretos de sus corazones fueran juzgados por Allah. En otras palabras, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam aceptó sus excusas y rezó por su perdón, dejando el asunto en las manos de Dios. Continúa diciendo: cuando me presenté ante el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le saludé, me sonrió, pero su sonrisa era la sonrisa de alguien que estaba enfadado. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces: acércate. Me acerqué y me senté delante del santo profeta y me preguntó: ¿qué te impidió viajar con nosotros? ¿Por qué no viajaste con nosotros? ¿No compraste un animal para viajar en él? Le dije: sí, oh mensajero de Allah, si estuviera sentado delante de otra persona del mundo que no fuera usted, habría evitado su enojo con una excusa, porque tengo el poder de hablar con fluidez y elocuencia y podría presentar toda clase de pretextos. Pero por Allah tengo la certeza de que si hoy digo una mentira para buscar tu favor, Allah seguro que estará descontento conmigo en un futuro cercano. Podría haber presentado una excusa y salvarse del enojo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, pero Dios mostraría su disgusto y se lo transmitirá al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero si digo la verdad, aunque te enfades conmigo, tengo la esperanza de que Allah me perdonará. Usted se enfadará conmigo, pero tengo la esperanza de que Dios me perdonará. Hazrat Ka'b bin Malik dice: entonces dije, por Dios, no tengo ninguna excusa, y por Dios, nunca he sido más fuerte o más rico de lo que era cuando me quedé atrás. Al escuchar esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: ha dicho la verdad, levántate y márchate hasta que Allah emita una decisión respecto a ti. Me levanté y me fui, y algunas personas pertenecientes a los Banu Salama me siguieron y dijeron: por Allah, nunca te hemos visto cometer un error antes de esto. Ciertamente no has presentado una excusa al mensajero de Allah, como hicieron los demás que no pudieron ir. Como se mencionó anteriormente, que había unas 80 personas que inventaron excusas. La oración del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: Allah para perdonarte hubiera sido suficiente para perdonar tu pecado. Por Allah, ellos continuaron reprochándome hasta el punto que intenté volver junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y acusarme a mí mismo de haber dicho una mentira. Pero les presenté, es decir, a aquellos que le reprochaban haber dicho la verdad, ¿hay alguien más que haya expresado ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam lo que yo he manifestado con sinceridad? Ellos contestaron: sí, hay 2 hombres que han dicho lo mismo que tú, y a ambos les ha dado la misma respuesta que a ti. Pregunté: ¿quiénes son? Ellos son Murara bin Rabi Amri y Hilal bin Umayya Waqifi. Ellos mencionaron a 2 personas piadosas que habían participado en la batalla de Badr y que eran un ejemplo para mí. Cuando la gente mencionó los nombres de esos 2 individuos,
fui a su encuentro y en ese momento el santo profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió a todos los musulmanes que nos dirigieran la palabra. Cuando se mencionó que habían otros dos individuos que habían actuado de forma similar, sabía que eran verdaderamente piadosos y que habían participado en la batalla de Badr. Por lo tanto, decidí unirme a ellos y no presentar ninguna excusa. Hazrat Ka'b bin Malik narra: me marché y en ese momento el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había prohibido a todos los musulmanes a hablarnos. Y así la gente comenzó a evitarnos como si fuéramos completamente extraños, hasta el punto que la ciudad de Medina y sus calles me comenzaron a parecer extrañas como nunca antes lo habían sido. Parecía como si hubiera llegado a un lugar completamente nuevo, ya que la gente me evitaba. Hazrat Ka'b bin Malik relata: permanecimos en esta situación 50 noches. Mis compañeros Hazrat Hilal bin Umayya y Hazrat Murara bin Rabi se quedaron en sus casas por profunda vergüenza y no paraban de llorar. Hazrat Hilal permanecía en su casa y lloraba, pero yo era el más joven y podía soportar esta aflicción con más fuerza. También, aunque buscaba el perdón de Dios en casa, también salía afuera y rezaba junto a los otros musulmanes. Iba a la mezquita y a los mercados, pero nadie me hablaba, y cuando iba junto al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, mientras estaba sentado en sus reuniones después de la oración y le saludaba, me preguntaba al corazón si el santo profeta sallallahu alaihi wasallam movía sus labios en respuesta a mis saludos o no. Después ofrecía mi oración cerca de él, le miraba discretamente y mientras estaba ocupado en mi oración, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam volvía su cara hacia mí, pero cuando volvía la cara hacia él, él giraba su cabeza hacia otro lado. Cuando esta actitud severa de la gente hizo estragos en mi persona, caminé hasta escalar el muro de Hazrat Abu Qatada, que era mi primo paterno y muy querido para mí. Le saludé, pero, por Allah, él no me devolvió mi saludo. Entonces dije: oh Abu Qatada, por Allah, ¿sabes que amo a Allah y a su mensajero? Pero él permaneció en silencio. Le pregunté otra vez: en el nombre de Dios, y una vez más él permaneció en silencio. Entonces le pregunté por tercera vez: en nombre de Dios, y él respondió: Allah y su mensajero saben lo que es mejor, es decir, si te aman o no. Al escuchar esto, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos, salté el muro y regresé. Hazrat Ka'b bin Malik continúa diciendo: mientras caminaba por el mercado de Medina, vi a un nabateo de la región de Sham, de Siria, de Levante, que había venido a Medina a vender grano, y decía: ¿quién me lleva a Ka'b bin Malik? La gente empezó a indicarle hasta que llegó a mí. Me entregó un escrito del rey de Ghassan que decía: ahora me han llegado noticias de que tu compañero, el mensajero de Dios, te ha tratado duramente y te ha excluido de su entorno. Dios Altísimo no te ha criado en un hogar donde debas ser deshonrado y morir de esa manera. Únete a nosotros y te apoyaremos. Al leerlo, me dije: esto debe ser también parte de la prueba. Entonces tiré la carta al horno y encendí el fuego quemando la carta. Cuando habían pasado 40 de las 50
noches que duró mi estado, un enviado del santo profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a mí y me dijo el santo profeta sallallahu alaihi wasallam: te ordena que te apartes de tu mujer. Dije: ¿la debo divorciarla o qué hago? Me dijo: no la divorcies, solo apártate y no te acerques a ella. Y a mis dos compañeros se les ordenó lo mismo. Dije a mi mujer: ve con tus padres y quédate con ellos hasta que Dios dé un veredicto sobre este asunto. Az-Zakab dice: además, la mujer de Hilal bin Umayya se presentó ante el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam y dijo: mensajero de Allah, Hilal bin Umayya es un anciano débil y no tiene quien lo atienda. ¿Te incomodaría que yo le atienda? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no, ayúdale en la cocina, a los trabajos de casa, pero que no se te acerque. Ella dijo: él por Dios no tiene deseo de nada. Por Dios, no ha dejado de llorar desde que fue castigado. Desde que se le cortaron las relaciones empezó esta situación hasta este día. Hazasab continúa narrando: algunos de mis familiares me dijeron: ¿por qué no pides permiso al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam por tu mujer, igual que ha permitido a la mujer de Hilal bin Umayya, para que lo atienda? Dije: por Dios, no le pediré permiso al santo profeta sallallahu alaihi wasallam por ella, y no sé qué diría el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam si le pido permiso para traerla, pues yo soy un hombre joven, al contrario que Hilal, que es un anciano. Pasé después de eso otras 10 noches hasta que se completaron 50 noches desde que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam prohibió a la gente que nos hablara. Cuando recé la oración de Fajr al amanecer de las 50 noches, estaba sobre el techo de una de nuestras casas, sentado como Dios menciona en el Santo Corán, y mi alma parecía apretarme, e incluso la tierra me parecía estrecha con toda su amplitud. Entonces oí la voz de alguien que gritaba: subido al monte Sala, una colina al norte de Medina, a toda voz: Ka'b bin Malik, tienes buenas noticias. Me postré ante Dios sabiendo que había llegado el alivio, puesto que el que llamaba había mencionado las buenas noticias, por lo tanto sabía que había sido perdonado. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam anunció que Dios había aceptado el arrepentimiento de nuestra falta mientras rezaba el Fajr, y la gente salió a felicitarnos, a mí y a mis dos compañeros. Un jinete venía a mí con prisa, y un hombre llamado Banu Aslam llegó corriendo y subió a un monte para anunciar la buena nueva. Su voz fue más veloz que el caballo cuando el hombre que yo había escuchado vino a mí para felicitarme. Saqué mis ropas y se las di por la buena nueva que me comunicó. Por Dios, no tenía otras ropas ese día. Luego pedí prestadas 2 vestimentas y me vestí. Partí a ver al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y la gente venía a mí en grupos. Me felicitaban por la aceptación del arrepentimiento diciendo: te felicitamos por la aceptación de tu arrepentimiento por parte de Dios. Az-Zakab dice además: cuando entré finalmente en la mezquita, encontré al santo profeta sallallahu alaihi wasallam sentado y rodeado de gente. Talha bin Ubaidullah se levantó y viniendo rápidamente a mí me felicitó. Por Dios, ningún otro de los muhajirín se levantó hacia mí, y ese gesto de Talha nunca lo olvidaré. Talha continúa diciendo: cuando saludé al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, él me dijo, mientras su rostro brillaba de alegría:
enhorabuena por el mejor día desde que tu madre te dio a luz. Yo dije, la buena nueva del perdón, ¿es de ti o es de Dios? Y él dijo, no, claro que es de Dios. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se alegraba, su rostro se iluminaba como si fuese un pedazo de luna. Y nosotros sabíamos reconocer esa alegría en él. Cuando me senté frente al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, dije, mensajero de Allah, parte de mi arrepentimiento será dar en caridad mis bienes a Dios y a su mensajero. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, conserva parte de tus bienes, eso será mejor para ti. Yo dije, entonces conservaré mi parte de Heber, el botín de Heber. Luego agregué, mensajero de Allah, Dios me ha salvado solo por mi sinceridad. Por ello, parte de mi arrepentimiento será no decir sino la verdad mientras viva. Por Dios, no sé de otro musulmán que haya sido probado por Dios en su sinceridad mejor que yo. Desde esa vez que le dije al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, desde esa vez no he tenido intención de decir una mentira y espero que Dios me proteja de hacerlo mientras viva. Al-Ka'b dice a continuación, y Dios reveló a su mensajero. Allah se ha vuelto con misericordia hacia el profeta y hacia los muhajirín, los emigrantes y los ansar, socorredores que lo siguieron en la hora de angustia, después de que los corazones de un grupo de ellos estuvieran a punto de desfallecer, y de nuevo volvió a ellos con misericordia. En verdad, es para ellos compasivo y misericordioso. Entonces declaró, por Dios, nunca me había agraciado tanto después de guiarme al Islam como cuando fui sincero con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y no le mentí, pues perecería como perecen los que mienten. Pues Dios dijo a los que mintieron, ¿cuándo descendió la revelación? Lo peor que se haya dicho a alguien. Pues Dios dijo, os jurarán para que estéis contentos con ellos, pero aún cuando estuvierais contentos con ellos, Allah no lo estará con las gentes rebeldes. Al-Ka'b dice a continuación, la decisión con respecto a nosotros tres fue diferente de todas las demás cuyas excusas el santo profeta sallallahu alaihi wasallam aceptó cuando presentaron juramento ante él. Posteriormente el santo profeta sallallahu alaihi wasallam tomó su bet, el juramento de iniciación, y oró por su perdón. Sin embargo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dejó nuestro caso pendiente hasta que el mismo Dios Altísimo emitió un veredicto sobre este asunto, el cual fue: y se ha vuelto con misericordia a los tres cuyo caso fue aplazado. Lo que Allah ha declarado en este versículo no indica nuestro incumplimiento, el de los tres compañeros, en participar en la batalla, sino que se refiere al aplazamiento de la decisión del santo profeta sobre nuestro caso, en contraste con el caso de los que habían prestado juramento ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y habían mentido. Nosotros no estábamos en ese grupo de los que mintieron. No significaba que nosotros tres nos quedamos atrás en la batalla, sino que quedamos a expensas del veredicto de Allah. Quedamos a expensas del veredicto de Allah, a pesar de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había aceptado el juramento de lealtad del resto, así como había aceptado sus excusas. Hilal bin Umayya falleció durante el gobierno de Amir Muawiyah radhiyallahu anhu. Hay otra breve nota sobre la batalla de Tabuk que también narraré. Ya he hablado de la batalla de Tabuk con anterioridad, pero lo mencionaré brevemente de nuevo. Tabuk está situada en la ruta comercial de Medina a Siria y era comúnmente utilizada por las caravanas comerciales. Se encuentra entre Wadul Qara y Siria. Es conocida como la ciudad de Ashabul Aika y es
este lugar es donde se envió a Hazrat Shuaib alayhi salam. Hazrat Shuaib alayhi salam vivía en Madian, pero también fue enviado a la gente de Ashabul Aika. Se encuentra aproximadamente a 375 millas de Medina. La batalla de Tabuk es conocida por varios otros nombres: Ghazwatul Usra o Jaishul Usra, es decir, la batalla difícil o el ejército de las dificultades. También se le conoce como Ghazwatul Fadiha, es decir, la batalla que humillaría y deshonraría a los hipócritas. Después del tratado de Hudaybiyah, la primera carta que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam escribió para invitar al Islam de entre los reyes fue al César de Roma. En ese momento, el gobernador de Basra era Haris bin Abu Shimr Ghassani, que era cristiano, y fue quien recibió esta carta. Cuando recibió la carta del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, mostró su enfado y amenazó con invadir Medina. Esto hizo que la gente de Medina temiera ser atacada por ellos. La razón por la que se hicieron los preparativos para esta expedición fue que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la noticia de la tribu siria de Nibti, que viajaba a Medina para comerciar con aceite, de que ese César de Roma se había reunido con su ejército en Siria. Según otra narración, los árabes cristianos escribieron al César de Roma diciendo que el que decía ser profeta había parecido, que Dios nos perdone, y que los musulmanes estaban sufriendo una hambruna como resultado de la cual todo su ganado había sido aniquilado. Al oír esto, el César de Roma preparó un ejército de 40.000 personas de diferentes tribus bajo el liderazgo de un general extraordinario. Este ejército se reunió en Balqa, una ciudad de Siria. Sin embargo, aunque esta noticia no tenía ninguna veracidad, se convirtió en la causa de la preparación para esta expedición. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la noticia de este ejército en avance, el pueblo no tenía fuerzas para luchar. Sin embargo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el anuncio de la partida y también les informó de su destino para que pudieran prepararse. Esto está escrito en Sharh Allama Zarqani. Los sacrificios de los compañeros y la traición de los hipócritas salieron a la luz en esta expedición. Tan pronto como el santo profeta sallallahu alaihi wasallam anunció los preparativos de la expedición, hubo una respuesta inmediata en toda Medina. Los compañeros usaron todas sus posesiones y se esforzaron al máximo para ofrecer sacrificios. La pasión de los que estaban limitados por la falta de recursos llegó a tales límites que estaban incluso dispuestos a caminar cientos de kilómetros a pie para prepararse para esta expedición. Algunas personas fueron a sus casas, mientras que otras recogieron sus riquezas y se esforzaron por presentar lo más posible ante su maestro, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, algunos buscaban en sus casas para encontrar algo que les permitiera participar en la expedición e incluso estaban dispuestos a caminar a pie. De hecho, algunos compañeros ni siquiera tenían zapatos para ir a la expedición. Vinieron al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijeron que si les proporcionaban zapatos estarían dispuestos a caminar a lo lejos, ya que andaban descalzos. De lo contrario, se lesionarían los pies y no podrían llegar a su destino. Pero la situación en ese momento era tal que no se le podía dar nada. Sin embargo, cada persona estaba dispuesta a sacrificar su vida. Hazrat Umar pensó que, como tenía muchas provisiones en casa, quizás esta era una oportunidad para poder ofrecer en sacrificio más que Hazrat Abu Bakr. Así que le entregó la mitad de sus riquezas al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó: ¿qué has dejado para tu familia? Hazrat Umar radhiyallahu anhu le preguntó: he dejado la mitad de mi riqueza en casa. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu trajo todo lo que poseía y se lo presentó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, quien le preguntó que qué había dejado para su familia. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu respondió que solo había dejado el nombre de Allah y su mensajero. Hazrat Umar miró a Hazrat Abu Bakr con envidia sana y dijo: por Dios, nunca puedo superar a Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu
nada. El Mesías prometido ha mencionado este incidente diciendo: en una ocasión nuestro santo profeta sallallahu alaihi wasallam pidió provisiones. En respuesta, Hazrat Abu Bakr trajo toda la riqueza que poseía. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó qué había dejado en casa. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu respondió: Allah y su mensajero. Es decir, he dejado atrás el nombre de Allah y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar trajo la mitad de sus posesiones y al preguntar qué había dejado, respondió que había dejado la mitad de sus posesiones. El Mesías prometido dice además: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la diferencia entre lo que Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu y Hazrat Umar radiyallahu anhu ha presentado es la diferencia entre sus rangos. La cantidad de sacrificio presentada por Hazrat Abu Bakr con motivo de la batalla de Tabuk ascendió a 4.000 dirhams. Hazrat Usman sacrificó camellos, caballos y también dio dinero. Debido a este sacrificio de Hazrat Usman, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se subió al estrado y declaró: de ahora en adelante, Usman radiyallahu anhu no será cuestionado por ninguna acción de su parte. Según otra narración, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: a partir de hoy ninguna acción de Usman le causará daño. Y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam repitió esto 2 veces. Hazrat Abu Aqil radiyallahu anhu era un compañero que no poseía nada que pudiera presentar como sacrificio. Elaboró un plan y acordó con alguien que pasaría la noche regando un campo. Pasó toda la noche sacando agua del pozo y regando el campo. A cambio de esto le dieron 2 sa'ah, que son aproximadamente 4 o 5 kilos de dátiles. Dio la mitad a su esposa e hijos y tomó la otra mitad y se presentó ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ofreciéndolo como un sacrificio en el camino de Dios. En esta ocasión, Abdurrahman bin Auf ofreció la mitad de su riqueza al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y que ascendía a 4.400 dirhams. Cuando Hazrat Asim bin Adi ofreció 100 wask de dátiles, un wask equivale a 60 sa'as y un sa'a equivale a 2,5 kilos. Los hipócritas se quejaron de que esto era una mera fanfarronería pretenciosa. Entonces Dios Altísimo reveló un versículo. Me gustaría explicar aquí que aproximadamente 14.000 kilos o 14 toneladas de dátiles fueron presentados por Hazrat Asim bin Adi, sobre los cuales los hipócritas exclamaron que era solo para ostentar. Me gustaría mencionar que en el sermón anterior cometí un error de cálculo y hablé de 600 kilos de dátiles. No eran 600, sino 6.000 kilos. Cuando los hipócritas levantaron la acusación de que todo esto era para impresionar, Dios Altísimo reveló el siguiente versículo del Sura Al-Tawbah. Aquellos que encuentran faltas en los creyentes que dan limosnas por su propia voluntad y en los que no tienen nada para dar excepto lo que ganan con su propio esfuerzo, se ríen de ellos. Allah los castigará por su burla y para ellos habrá un doloroso castigo. Esto fue revelado con respecto a estos hipócritas. En cualquier caso, este incidente también se menciona con referencias a Bilal bin Umayya. Todavía quedan más detalles con respecto a Bilal bin Umayya que mencionaré en el futuro.
En nombre del departamento de Waqf No, los nuevos consagrados, me gustaría anunciar que han desarrollado un sitio web con el nombre waqfnow.intl.org que se inaugurará oficialmente hoy. Si Dios quiere, los padres pueden contactar directamente y obtener información de este departamento con respecto a las cartas que han escrito para que sus hijos esperen ser aceptados en este programa y su respuesta. Además, los padres pueden encontrar la orientación y las instrucciones que he dado en términos de educación y de educación de los niños Waqf No y ediciones de la revista. Además se pueden acceder a los sermones y discursos de los jalifas, el plan de los estudios de los Waqf No y las ediciones de las revistas Ismail para niños y la revista Mariam para niñas en el sitio web. Además, los niños Waqfine No pueden encontrar información y ayuda con respecto a la planificación profesional. También una sección para renovar la consagración, ponerse en contacto con el departamento de Waqf No y mantenerse al día. Los niños Waqfine No también pueden encontrar información sobre los requisitos de la Jamaat y qué tipo de educación deben llevar a cabo para servir mejor a la Jamaat. La guía para los secretarios de Waqf No y los formularios de administración e informes también estarán disponibles en el sitio web. Además hay videoclips de diversas preguntas y respuestas en las clases conmigo en diferentes ocasiones. También está la introducción al esquema Waqf No, información sobre cómo permanecer en contacto constante con el departamento. Además hay informes, imágenes y vislumbres de los programas de Waqf No que tienen lugar en todo el mundo. Este sitio web se inaugurará hoy si Dios quiere y espero que los niños Waqfine No y los padres Waqfine No puedan beneficiarse de ello. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر